8 minutos sin pulso, sin presión, sin movimiento, y sin embargo, el tórax se elevó. Ese día, la ciencia tembló. Y si aquel tórax no hubiera vuelto a moverse, este caso jamás habría sido registrado. Habría sido solo otro cuerpo más entre miles. Pero se movió, y eso cambió todo. El doctor Ramiro Castellanos tenía 39 años y una serenidad forjada en la guerra. No era calma aprendida en aulas. Era la calma brutal de quien ha visto cuerpos apagarse bajo el sol del norte, pulmones llenos de polvo que dejan de expandirse, corazones agotados que simplemente dejan de latir. Había aprendido a leer la muerte en los detalles, la piel que se apaga como una llama, el último suspiro que escapa sin fuerza, el músculo que ya no responde. Conocía el límite, ese instante donde la vida suelta la cuerda. Pero nada lo había preparado para ese hombre. Era 1913, en plena Revolución Mexicana. Los combates destrozaban el norte del país. El hospital de campaña ocupaba una hacienda tomada cerca de Torreón. Paredes de adobe agrietadas, techos de madera que crujían, pisos cubiertos de arena fina que entraba por todas partes. Las mesas improvisadas, puertas arrancadas de sus bisagras, colocadas sobre caballetes inestables, soportaban el peso de hombres destrozados. Los instrumentos médicos, muchos de ellos oxidados o improvisados, servían en ollas de cocina cuando había tiempo. Había gemidos constantes desde los rincones oscuros donde los heridos esperaban su turno. Algunos esperaban atención, otros esperaban morir. En las esquinas, camillas apiladas. En los pasillos, manchas oscuras que ya nadie intentaba limpiar. Afuera, el frío nocturno cortaba la piel. Un frío seco que contrastaba con el calor de 40 grados del día. El viento arrastraba arena que rozaba las paredes como uñas invisibles. Adentro, el aire mezclaba olores, desinfectante barato, sudor viejo, pólvora seca. Y debajo de todo, el olor metálico de la sangre. Castellanos llevaba 16 horas trabajando sin pausa. Las manos temblaban de agotamiento. Los músculos ardían. Los ojos enrojecidos por el polvo y la falta de sueño. La barba raspaba contra la máscara de tela. Pero seguía, un soldado tras otro, una herida tras otra. La guerra no marcaba horarios. Poco después de la 1, 2 hombres entraron por la puerta. Cargaban un cuerpo envuelto en una manta militar manchada. No gritaron, no corrieron. Venían en silencio. Ese silencio que no anuncia heridos sino finales. ¿Qué pasó?, preguntó Castellanos. Emboscada en el cerro sur hace 20 minutos, respondió uno, limpiándose el sudor. Cayó de golpe, sin heridas profundas, sin sangrado, pero se desplomó como si alguien le hubiera cortado todos los hilos. Lo depositaron sobre la mesa. Manuel Aguado, 32 años, campesino de Zacatecas, hombre fuerte, musculoso, con la constitución de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Piel curtida, manos con callos profundos. Era un cuerpo hecho para resistir, pero ahora estaba inmóvil, completamente inmóvil. Castellanos colocó 2 dedos sobre la carótida. Presionó. Esperó 5 segundos. Nada. Movió los dedos. Ajustó el ángulo. Nada. Silencio circulatorio absoluto. Acercó su oído al pecho. Inhaló. Sostuvo el aire. Cerró los ojos. Escuchó. No había sonido de válvulas. No había vibración. No había motor. Pero algo no encajaba. Levantó el brazo derecho. En un muerto, el brazo cae sin resistencia. Pero Emanuel ofreció una resistencia mínima, sutil, como si las fibras musculares no hubieran recibido la orden final de rendirse. Presionó el lecho ungueal. El tejido se puso blanco. Liberó. 1, 2, 3 segundos. El color regresó lentamente. Un rosado tenue. Eso no ocurre en un cadáver. Los capilares de un muerto no se rellenan. ¿Cuánto tiempo lleva así? 8 minutos desde que cayó. Intentamos reanimarlo. Le dimos palmadas. Le gritamos. Nada. 8 minutos sin pulso. Castellanos sabía lo que eso significaba. El cerebro consume el 20% del oxígeno corporal. Sin flujo, agota sus reservas en 10 segundos. Después de 4 minutos, las neuronas comienzan a morir en cascadas. Después de 6, el daño se vuelve severo. Después de 8, la muerte cerebral debería ser inevitable. Pero algo en él todavía no cedía. Castellanos respiró profundo. El cuerpo bajo temperaturas extremas, 40 grados durante el día,
cerca de cero durante la noche, podía entrar en estados que nadie comprendía. Estados donde el metabolismo se ralentizaba dramáticamente. Una pausa fisiológica. Las células resistían. Los tejidos aguantaban más allá de lo posible. Quizá había una ventana. Microscópica. Casi imposible. Pero real. A la mesa. Ahora, ordenó. Las enfermeras obedecieron sin preguntar. Habían aprendido a confiar en sus instintos. Castellanos trabajó con urgencia controlada. Preparó compresas tibias, no calientes, no frías, tibias. La diferencia era crítica. El calor súbito podía causar vasodilatación catastrófica, pero el calor gradual podía funcionar. La temperatura de Manuel era anómala, ni febril ni fría, intermedia, como si su cuerpo hubiera quedado atrapado entre dos extremos, como si su metabolismo hubiera entrado en pausa. Colocó las compresas sobre el pecho. La piel reaccionó. Lentamente, pero reaccionó. Elevó las piernas 30 grados. El retorno venoso era casi inexistente, pero no era cero. Había movimiento microscópico. Colocó sus manos sobre el esternón. Entrelazó los dedos. Posicionó los hombros sobre el punto de compresión. Inspiró. Comenzó las compresiones. 1, 2, 3. Ritmo de metrónomo. 60 por minuto. Cada empuje hundía el pecho 5 centímetros. Cada uno comprimía el corazón entre esternón y columna. Cada uno generaba una onda de presión que forzaba la sangre a moverse. Cada compresión era un latido prestado, robado a la muerte. En 1913 no existía un protocolo establecido para esto. No había manuales de reanimación cardiopulmonar. No había entrenamientos formales. Lo que Castellanos hacía era pura intuición médica combinada con desesperación científica. Había leído sobre experimentos en animales. Había escuchado rumores de médicos europeos que habían intentado técnicas similares con resultados mixtos. Sabía que cada compresión podía fracturar costillas, podía dañar órganos internos, pero un hombre con costillas rotas podía sanar. Un hombre muerto no. El riesgo era aceptable. La alternativa era la nada. 30, contó la enfermera. Pausa de 2 segundos. La enfermera exhaló sobre la boca del soldado. Aire con vida para pulmones que habían olvidado respirar. 30 compresiones. 2 respiraciones. Un ritual mecánico. Una negociación con la muerte. 1 minuto. Nada. El cuerpo permanecía inmóvil bajo las manos de Castellanos. 2 minutos. Los músculos ardían. El ácido láctico se acumulaba. El sudor se mezclaba con el polvo. 3 minutos. Ese era el punto crítico, donde la mayoría de cuerpos confirman que no regresarán. Pero continuó. 4 minutos. Y entonces vio el primer cambio. El color de la piel cambió ligeramente. Un matiz casi imperceptible. Apenas un soplo de rosado donde antes había gris. 5 minutos. La tonalidad gris comenzó a ceder. Las células recibiendo oxígeno, respondiendo a nivel bioquímico. 6 minutos. El tórax se volvió más flexible. Algo se abría camino de regreso. Y entonces ocurrió el primer evento imposible. Primer suspiro. Un movimiento mínimo del diafragma. Apenas 2 centímetros. Pero no provocado por la enfermera. Autónomo. Propio. El nervio frénico enviando señales desde el tronco cerebral. 300 mililitros de aire. Castellanos detuvo el ritmo por una fracción de segundo. Observó. Esperó. ¿Sería solo un espasmo final? 10 segundos. Otro suspiro. Más profundo. Más firme. 400 mililitros. Los músculos intercostales participando ahora. Respira, susurró Castellanos. Y el tórax obedeció. Otra inhalación. Más decidida. El momento exacto donde la vida decidió volver. Y entonces lo sintió bajo sus manos. Primera contracción. Una sola. Débil como el aleteo de un pájaro herido. Temblorosa. Desorganizada. Pero espontánea. No provocada por su compresión externa. El corazón había enviado su primer impulso eléctrico después de 8 minutos de silencio absoluto. El corazón había recordado cómo latir. Las células del nodo sinauricular, las únicas capaces de generar un impulso eléctrico completamente por sí mismas, habían despertado, como un motor antiguo que tose antes de arrancar. Castellanos dejó de comprimir. Colocó su mano sobre el pecho, sintiendo. Contuvo su respiración. 5 segundos. Nada. 10 segundos. Primer latido autónomo. Lento. Débil.
pero completamente real. Una contracción que nadie había provocado. 15 segundos. Otro latido. Más firme. 20. Otro. El ritmo era irregular al principio. Un latido cada 15 segundos. Luego cada 12. Cada 10. Cada 8. Cada 6. El corazón encontraba su ritmo perdido. Las células sincronizándose. El sistema eléctrico reorganizándose como una orquesta que encuentra compás después del caos. Pulso carotídeo, murmuró la enfermera con voz temblorosa. Débil pero presente. Lo siento. El silencio cambió completamente. Ya no era silencio de muerte. Era silencio de asombro. El silencio de quien presencia algo que contradice toda su formación. Ese latido contradecía 8 minutos de ausencia. Contradecía las leyes que Castellanos había estudiado. Contradecía todo pronóstico. Y entonces, la vida respondió con más fuerza. Durante las horas siguientes, Castellanos no se apartó. Aplicó compresas tibias cada 15 minutos. 1 grado cada 30 minutos. El calentamiento acelerado podría causar arritmias, pero el calentamiento lento permitiría la reorganización celular. Monitoreó la respiración que se volvía más profunda, más regular. 8 respiraciones por minuto al principio, luego 10, luego 12, luego 16. La temperatura subía con regularidad. 32 grados a las 3 horas, 34 a las 6, 36 a las 12. La piel recuperaba color progresivamente, pasando del gris al rosado saludable. Los reflejos comenzaban a manifestarse uno por uno, desde los más primitivos hasta los más complejos. Primero los espinales. Castellanos golpeó bajo la rótula. La pierna se movió. Reflejo rotuliano presente. Las conexiones en la médula espinal funcionaban. Regreso del reflejo pupilar. A las 12 horas, acercó una lámpara al rostro de Manuel. Las pupilas se contrajeron. Lentamente. 3 segundos. Pero se contrajeron. Del tamaño de una moneda al de la cabeza de un alfiler. El nervio óptico funcionaba. El mesencéfalo procesaba señales. Otro paso más allá del límite fisiológico. Los ojos también se movían bajo los párpados cerrados. Movimiento ocular rápido. REM. Actividad cortical cerebral. Eso requería que múltiples áreas funcionaran coordinadamente. El puente de Barolio, el tálamo, la corteza occipital, trabajando juntas. Retiro del brazo, la prueba definitiva. A las 24 horas, Castellanos presionó firmemente el lecho ungueal con un instrumento metálico. Presión dolorosa. El brazo de Manuel se retiró. No fue reflejo espinal simple. Fue movimiento coordinado que requería integración en múltiples niveles del sistema nervioso. El dolor había viajado al cerebro. El cerebro había procesado. Había decidido responder. Había enviado señal a músculos específicos. La persona seguía ahí, en algún lugar profundo de ese cerebro que debería estar muerto. A las 30 horas, los ojos se abrieron. 5 segundos. Se cerraron. 10 minutos después, se abrieron nuevamente. 8 segundos. Las pupilas se movieron con patrón exploratorio. Barrieron la sala de izquierda a derecha, arriba y abajo, buscando, procesando, intentando entender. Y a las 36 horas exactas, 36 horas después de 8 minutos de muerte clínica completa, Manuel Aguado despertó completamente. Los ojos se abrieron. Permanecieron abiertos esta vez. Parpadearon con ritmo normal. Se movieron hacia Castellanos. Había confusión profunda. Desorientación evidente. Pero había algo fundamental. Había conciencia. Había presencia. Había alguien ahí. Pensando. Existiendo. Primera palabra. ¿Me morí? Preguntó con voz ronca. Castellanos lo observó largamente. Sintió una emoción que raramente se permitía. Una mezcla de alivio, asombro y algo cercano a la reverencia. Pensó en esos 8 minutos imposibles. En cómo la vida se había detenido, pero no del todo. Te fuiste muy lejos, respondió con honestidad. Más lejos de lo que nadie debería poder ir. Pero regresaste antes de que la puerta se cerrara por completo. Durante los días siguientes, Castellanos evaluó meticulosamente cada función cognitiva. Comenzó con lo más básico. Pidió a Manuel que siguiera con los ojos el movimiento de su dedo índice, de izquierda a derecha, arriba y abajo. El seguimiento era lento pero coordinado. Señale que los músculos extraoculares y las áreas visuales del cerebro se comunicaban correctamente. Luego evaluó la fuerza en las extremidades,
Pidió a Manuel que apretara su mano. La presión era débil al principio, apenas perceptible, pero mejoraba cada hora. Al segundo día, podía sostener objetos pequeños. Al tercero, podía sentarse sin ayuda. Memoria a corto plazo, intacta. Manuel recordaba conversaciones de hace horas con precisión razonable. Castellanos le decía 3 palabras al azar: caballo, ventana, soldado, y le pedía que las repitiera 5 minutos después. Manuel lo hacía sin error. Memoria a largo plazo, presente. Recordaba su infancia en Zacatecas con detalles específicos. El nombre completo de su madre, la ubicación exacta de su pueblo, los nombres de sus hermanos, los detalles de su vida antes de la guerra. Todo estaba ahí, archivado, accesible. Lenguaje funcional. Podía construir frases coherentes, usar sintaxis adecuada, expresar pensamientos abstractos. Cuando Castellanos le pedía que explicara cómo se sentía, Manuel podía articular sensaciones complejas. Es como despertar de un sueño muy profundo donde no había nada, ni oscuridad ni luz, solo ausencia. Razonamiento conservado. Castellanos le planteaba problemas simples. Si tienes 3 manzanas y das 2, ¿cuántas te quedan? Manuel respondía correctamente. ¿Qué harías si ves humo saliendo de una casa? Manuel respondía lógicamente. Buscaría a las personas adentro y gritaría por ayuda. Lo más fascinante era observar la plasticidad neuronal en acción. Áreas del cerebro que deberían haber muerto parecían haber sido compensadas por regiones vecinas. El cerebro se reorganizaba, se adaptaba, encontraba nuevos caminos cuando los antiguos habían sido dañados. Era como si el tejido nervioso tuviera una capacidad de recuperación que ningún texto médico de 1913 había documentado aún. Había déficits. Sí, lentitud en procesamiento. Manuel tardaba 3 a 5 segundos más de lo normal en responder a preguntas complejas. Dificultad ocasional para encontrar palabras específicas, como si tuviera la palabra en la punta de la lengua pero no pudiera recuperarla inmediatamente. Pero eran déficits menores, sutiles, casi imperceptibles en conversación casual, completamente fuera de proporción con lo que 8 minutos deberían haber causado. El frío lo había protegido. Las oscilaciones térmicas extremas del desierto, 40 grados durante el día, cerca de 0 durante la noche, habían ralentizado dramáticamente su metabolismo justo en el momento crítico. Las células habían entrado en hibernación involuntaria. El consumo de oxígeno había caído. La producción de desechos metabólicos había disminuido. Los tejidos habían resistido más tiempo sin perfusión normal. Y las compresiones habían mantenido flujo mínimo pero crucial. Castellanos estimaba que quizá 40 milímetros de mercurio de presión arterial. Insuficiente para vida normal. Insuficiente para conciencia. Pero suficiente para evitar que las neuronas más sensibles cruzaran el punto de no retorno irreversible. Suficiente para dar al cuerpo una ventana microscópica de oportunidad. A las 2 semanas, Manuel caminaba por el pasillo de la hacienda. Con ayuda al principio, sosteniéndose de las paredes con ambas manos, arrastrando los pies como un hombre mucho mayor. Luego solo, con pasos todavía inciertos pero cada día más firmes, más seguros, más confiados. A las 3 semanas, fue dado de alta médica, no para regresar al frente de batalla. Eso quedó terminantemente prohibido. Para casa, para Zacatecas, para su familia que lo creía muerto, para su tierra. La guerra había tomado suficiente de él. El informe oficial escribió con sequedad burocrática: síncope por agotamiento extremo en combate. Recuperación favorable sin complicaciones documentadas. Pero todos en esa sala sabían que no era eso, que aquello había cruzado un límite invisible, que el cuerpo humano tenía secretos profundos que la ciencia apenas comenzaba a intuir. Años después, cuando la revolución había terminado, en 1920 Castellanos ejercía medicina en un hospital pequeño de la capital, escribiría en una libreta personal con cubiertas de cuero gastadas: el cuerpo de ese hombre caminó entre 2 mundos durante 8 minutos. No en sentido místico, en sentido fisiológico concreto y medible. Su metabolismo encontró una forma de reducir el consumo de oxígeno a niveles que ningún texto médico describe como posibles. Sus células entraron en un estado de suspensión que no comprendo completamente incluso años después. No sé qué mecanismo exacto lo trajo de regreso, pero sé que regresó antes de que la oscuridad lo consumiera. Y sé que esto cambia lo que creemos saber sobre el límite entre vida y muerte.
Manuel Aguado vivió 43 años más después de esa noche fría de 1913. Se casó en 1916 con una mujer de su pueblo que lo había esperado durante toda la revolución. Tuvo 3 hijos que crecieron fuertes y sanos. Trabajó la tierra con sus propias manos durante décadas, cultivando maíz y frijol bajo el mismo sol que casi lo mata. Nunca supo exactamente cuánto tiempo estuvo técnicamente muerto en esa mesa. Castellanos nunca le contó los detalles completos. Decidió que algunos regresos se viven mejor sin comprender completamente el viaje que se hizo. Décadas después, cuando la medicina moderna desarrolló protocolos de hipotermia terapéutica en los años 60, cuando los hospitales instalaron equipos de reanimación cardiopulmonar en los 70, cuando la ciencia comenzó a estudiar sistemáticamente los efectos neuroprotectores del frío en los 80, el caso de Manuel habría sido presentado en conferencias médicas internacionales. Habría sido publicado en las revistas especializadas más prestigiosas. Habría sido estudiado como evidencia temprana de principios que tardarían 70 años en establecerse. Pero en 1913, en medio de una revolución sangrienta, en una hacienda destruida cerca de Torreón, fue solo un momento privado. Un soldado campesino que cruzó el límite más absoluto que existe. Un médico que se negó a aceptar ese límite como definitivo. Y una ventana imposible que se abrió exactamente el tiempo necesario para que la vida regresara. La libreta de Castellanos permanece en un archivo olvidado. 7 páginas con letra clara y precisa, documentando no un fenómeno sobrenatural, sino algo más inquietante para la mente científica, que el límite entre vida y muerte no es una línea fija, que varía con temperatura, con contexto metabólico, con circunstancias que apenas comenzamos a comprender un siglo después. Que hay territorios grises donde el cuerpo puede esperar, suspendido, en pausa, pero no perdido, no todavía, y que a veces, en el momento exacto donde todo se alinea, cuando alguien aplica la técnica adecuada, cuando alguien se niega a rendirse ante lo aparentemente inevitable, cuando el cuerpo encuentra su ventana microscópica, el límite fisiológico se mueve. Las reglas se doblan, lo imposible se vuelve posible. La medicina antigua trabajaba con intuición donde la medicina moderna trabaja con protocolos. Castellanos no tenía desfibriladores, no tenía monitores cardíacos, no tenía oxígeno suplementario ni medicamentos vasoactivos. Tenía sus manos, tenía su conocimiento, tenía su negativa a aceptar lo inevitable. Y en ese momento, en esa noche fría del desierto mexicano, fue suficiente. ¿Cuántos casos similares se perdieron en la historia por falta de alguien dispuesto a intentar lo imposible? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si más médicos hubieran tenido la audacia de desafiar los límites establecidos? Porque la vida a veces espera en lugares que no imaginamos, en territorios grises que la ciencia aún está cartografiando. Porque nadie sabe realmente cuánto aguanta un corazón hasta que deja de hacerlo. Y a veces, ni siquiera entonces. ¿Dónde termina exactamente la vida? 4 minutos como afirman los libros, 8 si las condiciones son perfectas, o hay límites que aún no hemos descubierto, fronteras que solo conoceremos cuando alguien más las cruce y regrese para contarlo, y si el límite nunca ha sido fijo, si siempre ha dependido de factores que apenas comenzamos a comprender. La ciencia tembló ese día en una hacienda olvidada del norte mexicano, y quizá sigue temblando. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.